¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la materia de ciencias naturales. Recuerden, para la próxima clase vemos la materia de inglés, así que mucha atención. Bueno, recordemos que nosotros nos habíamos quedado en los temas de la contaminación. Vimos además lo que era la contaminación del agua, en los océanos, también las consecuencias de lo que era el cambio climático, el calentamiento global y todo lo que esto obviamente trae en consecuencia hacia la Tierra. A ver, entonces déjeme agregar a todos los compañeros y vamos a continuar. Así como vimos la contaminación del agua, vamos a ver también la contaminación del aire como tal. Solo un momentito, déjenme estar a todos sus compañeros y ahí sí damos inicio. Déjenme ver que esté todo completo. Un momentito nomás. Un momentito. Listo. Entonces, bueno, chicos, vamos a continuar. Disculpen con la interrupción. Era un mensaje que estaba respondiendo de un compañero que no se va a poder conectar. Pero bueno, continuemos con esto. Entonces, estamos viendo acerca de la contaminación del aire como tal. Bueno, la contaminación es la acumulación de sustancias que alteran la composición del aire. Se produce por la emisión a la atmósfera de los gases procedentes fundamentalmente de lo que es la combustión del carbón y derivados de lo que es el petróleo, que se utilizan obviamente en las industrias, las centrales térmicas, los motores de máquinas y también obviamente de los automóviles. Bueno, la contaminación atmosférica puede repercutir de diversas formas sobre las personas y bueno, en este caso sobre lo que es el ambiente. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Como ya había mencionado, las emisiones de los automóviles, compuestos químicos de fábricas, el polvo, las esporas de moho que están suspendidas como partículas. Tenemos que el ozono, un gas que es componente fundamental de la contaminación del aire en las ciudades, cuando el ozono forma la contaminación del aire, a este se denomina smog. Algunos contaminantes del aire son tóxicos. Su inhalación puede aumentar las posibilidades de tener problemas en la salud. Las personas con enfermedades del corazón o del pulmón o los adultos de mayor edad y los niños tienen mayor riesgo de tener problemas por la contaminación del aire. La polución del aire no ocurre solamente en el exterior. El aire en el interior de los edificios también puede estar contaminado y afectar lo que es la salud. Bueno, cada año hay que tomar en cuenta que se bate el récord de contaminación del aire. Un estudio en el 2019 dice que se alcanzaron casi 40.000 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, superando el registro del año anterior. Sin medidas eficaces, los efectos de la contaminación atmosférica serán nefastos para la vida en la Tierra. El cambio climático seguirá avanzando a gran escala y producirá todo tipo de fenómenos adversos como el crecimiento del nivel del mar, el incremento de las sequías, el aumento de la temperatura global y un sinnúmero de consecuencias que ya nosotros vimos.
Conocer en qué consiste la contaminación del aire y cuáles son los principales enemigos de nuestra atmósfera es lo que nosotros debemos tener como conocimiento. La contaminación atmosférica consiste en la presencia de materias o formas de energía en que el aire pueda suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y la biodiversidad, así como la pérdida de la visibilidad de zonas grandes de concentraciones o la aparición de olores desagradables. La producción, el desarrollo del transporte y el uso a partir de la revolución industrial ha disparado los niveles de dióxido de carbono y otros gases contaminantes en la atmósfera. Esto ha provocado que la contaminación en el aire sea un problema ambiental de carácter global. El aumento de los gases de efecto invernadero está acelerando el calentamiento global del planeta. La niebla gris que engloba las grandes ciudades es la forma más común en la que se muestra que la contaminación del aire es un problema real, siendo ya visible en nuestros ojos. El aumento de gases de efecto invernadero, por otro lado, está provocando un calentamiento generalizado de nuestro planeta y el deterioro de la capa de ozono. Ambos efectos suponen un peligro tanto para la salud de los seres humanos como para la vida de los ecosistemas, que van alterando su equilibrio ecológico. La acción humana es la principal culpable de la contaminación atmosférica. La quema de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo es una de las principales causas de este problema ambiental, que supone un peligro no solo para nuestra naturaleza, sino para nuestra propia salud. Bueno, también, ¿qué tipos de sustancias producen la contaminación del aire? Bueno, la contaminación atmosférica se presenta en diferentes sustancias que se derivan fundamentalmente de cinco focos de actividades humanas. Tenemos la industria, la agricultura, los residuos, los hogares y el transporte. Una concentración elevada de gases de efecto invernadero es altamente nocivo para la salud del planeta y para sus habitantes. Entre los principales gases contaminantes tenemos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, el material particulado, el dióxido de azufre, los hidrocarburos y también lo que es el plomo. ¿Dónde se produce la contaminación del aire? Estas emisiones tienen cinco focos básicos. Producidos por el ser humano. Tenemos las industrias, en las cuales muchos países la producción de energía es la principal fuente de contaminación del aire, aunque no es la única. La quema del carbón por parte de centrales eléctricas o aquellas plantas basadas en diésel son dos de las fuentes de emisión más frecuentes y nocivas. De la misma manera, aunque en En comparación con las anteriores, tenemos que los procesos industriales y el uso de solventes en industrias químicas contribuyen al calentamiento, a la contaminación del aire y al calentamiento global. Frente a esta problemática, se incentiva globalmente a las industrias por medio de políticas y programas a nivel internacional para que realicen un uso eficiente de energía e inviertan en fuentes renovables de ellas. Con ello se contribuye a que las actividades industriales logren una Licenciado, producción de disculpe, no se le energía. escucha bien. Digamos, No se le escucha bien. yo. ahí me escuchan. Aló, ahí me escuchan. Sí, ahí mucho mejor. Hace un rato le salía la voz, pero distorsionada, como bien grave. Sí, ya, ya. Cuando ocurre eso me avisan que puede ser por el micrófono, ya. Es que muchas veces se llega a mover el cablecito y cambia.
puede ocasionar problemas. Bueno, como les estaba diciendo, las problemáticas y el uso de energías eficientes que inviertan en fuentes renovables. Con ello se contribuyen a que las actividades industriales logren una producción de energía más limpia y también con una mayor eficiencia. El transporte. Hay que tomar en cuenta que cerca del 25% de todas las emisiones del CO2, es decir, del dióxido de carbono, relacionadas con las energías, provienen del transporte. Estas emisiones producen aproximadamente cerca de 400.000 muertes prematuras al año por la mala calidad del aire. La mitad de ellas son consecuencias de la emisión de diésel debido a la emisión de los óxidos de nitrógeno. No cabe duda que el transporte actual es ineficiente, caro e insostenible, al no poderse mantener al mismo ritmo sin comprometer a las generaciones futuras. Solo en España, la contaminación ha provocado la muerte de cerca de 10.000 personas en la última década. Y es que según datos de las Naciones Unidas, el auto causa 13% de la contaminación del aire en los países miembros de la Unión Europea. La soberanía del auto frente a otros medios más sostenibles es una tarea pendiente para todos. Pero bueno, poco a poco se está tratando de solventar esto con los autos eléctricos, ¿verdad? Los autos que ya no utilizan lo que es la gasolina, sino que se conectan directamente a nuestras casas, como si fuera un celular, se los conecta, se los deja cargando y en lugar de usar gasolina, estos van a utilizar lo que son, lo que es energía. Y la verdad que es una apuesta bastante llamativa, pero como ustedes saben que todas estas tecnologías, a pesar de no ser nuevas en sí, no son muy demandadas, por lo tanto los precios son un poquito elevados con estos carros. De las empresas que conozco, bueno, podría mencionar Tesla, pero aún no se encuentran en el país como tal, que han de haber carros sí, pero por exportación. Otras empresas también manejan de la misma manera, pero hay personas que todavía por miedo a estos autos no logran visualizarse con uno de ellos. Asimismo, ya va a llegar un tiempo en el cual va a ser más común utilizar estos autos eléctricos que utilizar lo que son los combustibles, los clásicos. Así fue lo que ocurrieron con las cocinas, que llegó un tiempo el boom de la cocina de inducción, la gente no quería, decía que la comida no sabía igual. Entonces, y poco a poco se fue perdiendo ese miedo, entre comillas, de la cocina de inducción. Y bueno, en la mayoría de las casas han adoptado esto de la cocina de inducción. Yo le hablo por experiencia propia. Una, ya no están comprando lo que es gas, porque a pesar de que en sí era barato, recuerden que había ese miedo de que si lo conectaban mal, de que si tenía una falla en la válvula, podría comprometerse la vida en los hogares. En cambio, acá con la cocina eléctrica, ya todo se maneja por electricidad. Obviamente, si compran una, tienen que pedir una instalación adecuada para su cocina. Y hasta cierto tiempo el gobierno eh, daba un subsidio a las personas que compraban estas cocinas y no salía tan cara la energía eléctrica por ellas. Y aún así, no es tan caro el gasto, tomando en cuenta que cuánto dura un tanque de gas. La verdad que no recuerdo porque la verdad que cambiaron bastante, en mi hogar cambiaron bastante rápido la cocina de inducción y no recuerdo cuánto duraba exactamente un tanque de gas. Si ustedes me pueden decir, yo creo, asumo que una semana, ¿verdad? No sé, o cuántos días, 4. La verdad que no recuerdo exactamente cuánto duraba el tanque de gas. Por lo menos en caso de acá, 3 semanas, de 3 a 4. De 3 a 4 semanas. Bueno, yo sí recuerdo que aquí en mi casa lo cambiaban de manera muy, un mes dicen, no recuerdo qué era. Acá recuerdo que mi casa era más o menos, más o menos, bueno, también depende. Acá sí se cambiaba. Yo creo que 2 semanas era en mi casa, creo. Pero bueno, igual, es ese miedo de que existía
de que si no estaba bien colocado y todo eso, hasta las personas se quemaban y bueno, son cosas que van cambiando, que ya en un futuro lo vamos a ver como normal, ya se va a ver mucho más normal. Por ejemplo, antes las cocinas de gas eran, eran caritas, ahora bueno, las encontramos muchas más económicas, puesto que ya no hay tanta demanda con respecto a la cocina de gas, sino es todo por medio de la inducción. Ya hay cocinas de inducción completas, con horno y todo. Que sí, es verdad, estas tienden a tener problemas, pero si están en garantía, sí les pueden ayudar. Por ejemplo, la primera remesa que daba el gobierno, en este caso en particular en mi casa, se dañó 2 veces. Y bueno, las 2 veces la cambiaron porque tienen garantía creo que de 5 o 10 años. No recuerdo, pero son de varios años que tenían garantía estas cocinas. Y eso con respecto al- a la contaminación. Ahora, otro punto de la contaminación es la agricultura. En este sector hay dos fuentes principales que producen el 24% de los gases de efecto invernadero y uno ya estuvimos hablando. Por un lado tenemos la quema de residuos agrícolas y por otro el metano y amoníaco generado por la ganadería. Las emisiones de metano son especialmente destacables, pues estas afectan al ozono a ras del suelo. Esta contaminación del aire es causante de enfermedades respiratorias y lo que es el aumento del asma. El metano es además un gas de efecto invernadero, aunque no siempre se refuerza esa idea, que tiene un impacto mayor que el CO2 a largo plazo. Para reducir esta contaminación desde el sector agrícola, las personas que trabajan en él pueden llevar a cabo una reducción del metano, optimizando la digestibilidad de los alimentos, mejorando el pastoreo y con una gestión más adecuada y sostenible de los pastizales. Pero el consumidor también es parte importante para reducir estas emisiones. Por ejemplo, disminuyendo el consumo de carne o minimizando el desperdicio de alimentos, evitando de este modo una sobreproducción basada en la amplia demanda de la comida. Se calcula, con respecto a los residuos, que el 40% de ellos generados en el mundo y los desechos orgánicos se queman al aire libre, lo que genera emisiones a la atmósfera de dioxinas nocivas, furanos, metanos y carbono negro, una problemática que afecta especialmente a aquellas regiones o zonas que están en proceso de urbanización o países en vías de desarrollo. Entre las estrategias para evitar los efectos de este tipo de contaminación atmosférica se encuentra la mejora en la recolección y separación de los desechos sólidos. Con ello podría reducirse la cantidad de materia depositadas en vertederos y posteriormente quemados al aire libre. Al igual que el sector agrícola, un menor desperdicio de alimentos ayudaría a reducir la cantidad de desechos orgánicos que hay que gestionar. Del mismo modo, una separación de estos y su conversión en compost o bioenergía ayudará a la mejor fertilidad y la calidad del suelo, generando además una manera de crear una fuente de energía alternativa más limpia y sostenible para lo que es el aire. Con respecto a los hogares, tenemos que la contaminación del aire desde el ámbito doméstico es nociva en dos maneras. Por un lado, porque es el aire de las personas que respiran en sus hogares de manera directa y produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias. Chicos, espérenme un ratito, por favor, que tocan un ratito nomás, espérenme, denme 2 minutitos.
Ya chicos, disculpen. Bueno, como les hablaba, de los hogares, de la contaminación de ellos. Obviamente, si tienen una mejor capacidad al momento de recolectar, esto obviamente tendrá un pro. Bueno, aunque en términos generales, el 85% de los hogares tienen acceso a fuentes de energía más limpias, al menos en 97 países del mundo. Lo cierto es que se estima que aproximadamente 300 millones de personas, perdón, 3.000 millones de personas continúan usando combustibles sólidos, lo cual es una cifra muy elevada que produce una cantidad de emisiones contaminantes al aire. Mantener la calidad del aire es fundamental para la supervivencia de las personas y las especies que viven en la Tierra. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser fatídicas para las especies, puesto que la polución afecta de manera negativa en su salud, propiciando lo que es el desarrollo de las enfermedades y también eh, de afecciones de diferentes tipos, como la respiratoria. Como siempre, existe una serie de consejos que podemos seguir y que pueden tener un gran impacto, que pueden tener un gran impacto en la protección de la calidad del aire que nosotros respiramos. Con respecto a la disminución de la capa de ozono, el ozono, o con su símbolo químico, O3, es un gas que se encuentra suspendido alrededor de la Tierra y forma una capa protectora que impide el paso de los rayos del Sol de manera directa sobre nuestro planeta. Como parte del daño ambiental, esta capa ha ido reduciéndose al punto que se ha formado un agujero en ella. Por esta razón, los rayos del sol son cada vez más fuertes y producen cáncer de piel. Una de las principales causas de la destrucción de la capa de ozono son los gases que emiten los motores de los aviones supersónicos, las sustancias de los clorofluorocarbonadas o CFC. Bueno, los CFC son compuestos gaseosos artificiales que hasta hace unos años se empleaban en la fabricación de refrigeradores, aires acondicionados, como gases propulsores de aerosoles como desodorantes. Tenemos que la importación de estas sustancias está prohibida en nuestro país desde el año 2010, con el afán de conservar la capa de ozono. Además, incentiva a los empresarios a través de la responsabilidad social que utilicen productos alternos para para la refrigeración sin que impacten en el ambiente. La lluvia ácida, vemos que la combustión del carbón y el petróleo generan dióxido de carbono, azufre y nitrógeno, los cuales son liberados a la atmósfera en forma de óxidos. Estos gases son transportados por el viento y reaccionan con la radiación solar y el vapor de agua. Forman ácidos corrosivos que caen a la tierra, como lo que es el agua de la lluvia. Esto se conoce como lluvia ácida. Estos fenómenos alteran la composición del agua y causan la muerte de animales y plantas acuáticas. Produce esterilidad de los suelos y debilita y destruye la vegetación de los bosques, además que es responsable de enfermedades en los seres humanos, especialmente en lo que es la piel. Ustedes saben que estamos hablando de una lluvia ácida cuando ven que la pintura de sus hogares se está saliendo. Esto se debe a la lluvia ácida. Cuando ven que hay tubos y estos se encuentran oxidados, esto se da por lluvia ácida. Así que mucha atención, no, cuando haya lluvia, no dejen que sus hijos jueguen, porque no sabemos si estamos hablando de una lluvia normal o de una lluvia ácida, lo cual puede traer graves consecuencias a la piel. Y más ahora que la contaminación sigue y sigue en aumento. Tenemos lo que es la pérdida de diversidad y la otra frase, lo que es la extinción. A ver, la fragmentación y la destrucción de los ecosistemas es una de las causas de extinción de las especies. Aunque la extinción es un fenómeno natural, en las últimas décadas se ha acelerado debido al impacto de los estilos de vida de las poblaciones humanas. Actualmente se presenta lo que se conoce como la sexta extinción. El aumento de la temperatura global también es una de las causas de extinción. El cambio en las condiciones ambientales precipita el daño sobre aquellas especies que no pueden adaptarse. ¿Y cuáles serían estos principales ecosistemas afectados en nuestro país?
Ecuador es un país megadiverso y a su vez en estado de riesgo. En la actualidad, ecosistemas como los páramos son prioridad, tanto en su estudio como en su conservación, ya que en las últimas décadas se ha perdido gran cantidad de hectáreas importantes para la producción del agua, debido principalmente al avance de las fronteras agrícolas y al uso de territorio para el pastoreo. Los bosques andinos también han sufrido alteraciones importantes. La fauna y la flora de estos ecosistemas son representativas del país, ya que en su mayoría son endémicas. Sin embargo, el aumento de la temperatura y de la fragmentación son más problemáticas de estos ambientes vulnerables. Las selvas tropicales del Pacífico y de la Amazonía también están amenazadas por la construcción de las vías de los proyectos turísticos, así como en la tala indiscriminada de árboles para la obtención de la madera. Y bueno, con el tráfico ilegal de las especies, tenemos que hoy en día el país se enfrenta al tráfico ilegal de fauna silvestre de las especies principalmente exóticas. Muchas de ellas son sacadas de su hábitat para ser vendidas en las plazas de mercado como mascotas y a coleccionistas extranjeros que las llevan a sus países de forma clandestina. Dentro de las especies más afectadas están los guacamayos, los primates, las tortugas, los caimanes, los jaguares y los tigrillos. Esta problemática es grave debido a que constituye a una de las causas de extinción de las especies endémicas del país, aunque se considera, por otro lado, un delito ambiental que aún no tiene la suficiente normatividad ni las sanciones pertinentes que permiten suprimir el tráfico. Bueno, vamos al último tema, que es con respecto al desecho de las sustancias radiactivas. Los residuos radiactivos generados por procesos nucleares, como en las plantas de energía nuclear, las ramas y la medicina, generan desechos químicos radioactivos que no tienen utilidad. Un grupo de residuos está exento de la radioactividad y no generan impacto en las generaciones presentes y futuras. Otros residuos están en fase de semidesintegración y pueden ser almacenados en instalaciones superficiales, y las de alta actividad deben ser almacenados en espacios geológicos profundos. El impacto de estos residuos es que emiten radiación alfa, beta y gamma y además generan una cantidad de calor. El usuario es un desecho radiactivo que mantiene actividad por 150 a 200 años. El plutonio tiene un periodo de semidesintegración de aproximadamente 6.600 años. Estos materiales necesitan un almacenamiento prolongado que requieren de ecosistemas de alta tecnología para colocarlo a lo que es la gran profundidad. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta este punto. Nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un buen inicio de semana y Dios mediante nos vemos la próxima. Recuerden que ya los exámenes son la próxima semana. Ya les estarán indicando a ustedes, las autoridades, lo que tendrán que hacer, ¿verdad? Así que mucha atención a los grupos de WhatsApp durante estos días. Así que chicos, nos estamos viendo la próxima.